Gracias al Padre Juan Pedro Oriol que ha permitido esta plática con Marino Restrepo. Gracias a todos ustedes por venir. Es para mí un gran placer, una alegría, de verdad, un honor poder presentarlo. Lo considero un amigo. El Señor nos permitió conocernos hace muchos años cuando yo trabajaba en María Visión. Lo pude entrevistar en Guadalajara, en Madrid, en Sevilla, en Gales. Y la verdad es que no me canso de escucharlo todavía por internet, por YouTube. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado sus pláticas, han leído sus libros y les habrá ayudado en su camino cristiano. Esta noche va a compartirnos una plática con tema familiar, misión y retos de la familia en los tiempos actuales, en los tiempos modernos. Marino viaja por todo el mundo, 5 continentes ha visitado literalmente. Ha escrito muchísimos libros. Para quien no conozca de él, hace 20 años, en la Navidad de este año se cumplirán 20 años, que tuvo una experiencia de conversión muy dramática, una experiencia mística de encuentro con el Señor que le transformó la vida y lo llevó a dedicarse a la misión de tiempo completo desde hace ya 18 años. Esta misión lo trae nuevamente a Guadalajara y estamos muy agradecidos con el Señor por esto. Esperemos que sea de mucho provecho espiritual para mayor gloria de Él lo que esta noche se comparte. Bien, le damos la bienvenida a Marino Restrepo. Muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por el honor y la bendición de estar con ustedes. Le quiero dar gracias al Padre por permitirme estar en su parroquia y a todas las personas que colaboraron con esta invitación, como Manuel y Rafael y otras personas. A todos les agradezco muchísimo. Voy a comenzar leyéndoles de la palabra del Señor donde nos lleve el Espíritu Santo. Y les voy a leer de la epístola de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, desde el versículo 1, y dice: Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Palabra de Dios. Pues me han invitado a compartir con ustedes esta reflexión sobre la familia, los retos en su misión en estos tiempos. Y como hay de pronto algunos de ustedes que no conocen mi historia y la razón por la cual estoy aquí y soy misionero católico, brevemente les puedo decir que yo nací en Colombia y cuando tenía 18 años me trasladé a Alemania, donde estudié en la ciudad de Hamburgo. Soy artista, compositor y actor. En Alemania nacieron mis hijos, 2 hijos. Y luego me trasladé después de 6 años a los Estados Unidos, donde viví por más de 20 años en California, dedicado al mundo artístico. Y desde los 14 años estuve alejado de Dios, a pesar de haber nacido en una familia católica muy comprometida. Pero yo estuve 33 años lejos de Dios, practicando toda clase de filosofías orientales, todo tipo de esoterismos y magia, todo lo que conocemos como la nueva era. Ese era mi alimento espiritual, si lo podemos llamar así. Estaba enfocado tan solo en las cosas materiales, en el mundo, y en el año 97 tuve una experiencia en Colombia con un secuestro. Me secuestraron las guerrillas de Colombia y estuve 6 meses en la selva prisionero. Pasé unas experiencias horribles que no se las deseo a nadie. Y en medio de esa experiencia, en el día 15 del secuestro, tuve una experiencia con Dios que transformó mi vida. La experiencia es muy larga de contar, por eso esta noche no es la charla que les voy a compartir, pero les puedo contar que esa experiencia duró toda una noche,
pero no se podría contar cuánto duró místicamente, espiritualmente, porque el Señor se recorrió toda mi vida, me presentó a la iglesia, me explicó por qué razón había sido yo nacido católico, y todo mi alejamiento de Dios y las consecuencias de mi alejamiento, y también el estado en que me encontraba en ese momento, que era un estado terrible de pecado mortal. Yo era una persona que no conocía el pecado, ya había perdido toda la noción de lo que era el pecado. Y así, de pronto, 6 meses después, por un milagro de Dios, me dejaron libre y regresé a California después de recuperarme físicamente. Y a los 2 años tuve otro encuentro con el Señor en una iglesia en Bogotá, mientras estaba de visita en una Semana Santa. Y ahí el Señor me mostró con claridad esta misión para la cual Él me llamó, lo cual era absolutamente contradictorio, porque pues ¿qué me iba a imaginar yo que una persona como lo era podía ser parte de la iglesia en la forma que el Señor me estaba llamando? Pero Él tenía un plan conmigo y ese plan se comenzó a cumplir muy pronto. Y así fue como yo comencé a dar testimonio de mi experiencia, que ni siquiera me acordaba bien de lo que había visto y vivido, pero Él me lo fue despertando a medida que yo iba hablando y compartiendo ese testimonio con la gente. Yo nunca, y no he hecho eso ni lo haré, me he promovido ni he pedido que me inviten a ningún lugar, pero desde entonces, que esto hace 18 años, no alcanzo a llegar a todos los lugares donde me invitan. Y no me pregunten cómo funciona esto, porque solo el Espíritu Santo lo conoce. Yo he estado viajando constantemente alrededor del mundo después de ese encuentro con el Señor, y esto es lo que hago todos los días de mi vida. Yo fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor y está aprobada por la Arquidiócesis de Bogotá. En Bogotá tengo la casa madre de la misión y de ahí administramos la misión en el mundo entero. Acabo de pasar por una prueba muy difícil de salud y gracias a Dios que me recuperé y ya estoy de nuevo en las misiones. En esta noche hablamos de un tema que pues no solo nos concierne a todos nosotros, sino que es nuestra vida, porque somos familia todos nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de la familia, y nuestra familia es la iglesia, y sabemos que la iglesia está fundada en la Sagrada Familia, porque ahí es donde tenemos nosotros esa experiencia de la familia que no tuvo pecado, la familia de Nazaret, José y María, que dieron este regalo tan grande a la humanidad como es Jesucristo nuestro Señor. Y desde ahí partimos todos nosotros como cristianos, como hijos de la iglesia, de la familia de Nazaret, que es la cuna de Jesucristo encarnado, del hombre Dios. Y por eso, en esta noche que estamos aquí compartiendo nuestra fe, y en este templo que el Señor ha construido para bendecirnos, para darnos ese pan de vida, para perdonarnos, para bautizarnos, para enterrarnos, para que contrajamos matrimonio, para todos estos eventos sacramentales y eventos de la familia que nos llevan a vivir día a día cerca de Dios, con Dios y para Dios. Hoy el mundo en que vivimos nos amenaza a la familia, y sabemos todo lo que está sucediendo en este mundo, que es un gran escándalo para nosotros. Pero al mismo tiempo el Señor nos enseña que más que escandalizarnos, lo que debemos es fortalecernos con lo que Él nos ha dado y ser el testimonio de familia que pueda defender la iglesia con lo que nosotros hacemos, con nuestros hechos, que es la fidelidad a Dios en familia. Muchísimas personas se quejan de lo difícil que es tener los hijos en la iglesia, especialmente los adolescentes. Y al mismo tiempo vemos cómo en las jornadas mundiales del Santo Padre vemos millones de jóvenes que se vuelcan a encontrar con el Santo Padre y viajan recorriendo continentes enteros para reunirse con Él. En mi comunidad tenemos un movimiento que se llama Jóvenes Misioneros del Santo Padre, que es un apoyo al Papa
en las jornadas mundiales, y cada vez vemos más jóvenes interesados en esto. Por lo tanto, no es que los jóvenes no quieran estar en la iglesia. Hay millones de jóvenes católicos que están en la iglesia y que son nuestra esperanza. Lo que sucede es que dentro de estos ciclos tan difíciles como es la adolescencia, los jóvenes pasan por muchos cambios y los padres tienen que ser muy inteligentes, tienen que concentrarse en ser amigos de sus hijos, de no descargarles el peso de la religión en una forma absurda como lo hace mucha gente, que les impone la religión a los hijos. Ustedes saben que los jóvenes son muy inteligentes, están muy despiertos, están descubriendo la vida, se están buscando su identidad y por lo tanto no se les puede poner a la fuerza absolutamente nada, y mucho menos la religión. Entonces, yo no soy la persona indicada para dar una cátedra sobre cómo deben educar ustedes a sus hijos, pero lo que estoy compartiendo es la visión espiritual de la familia. Y en esta visión espiritual de la familia encuentro que es muy importante que nosotros seamos amigos en la familia, especialmente con los jóvenes, especialmente con los esposos que están envueltos en el mundo, las esposas en el mundo de los negocios, en el mundo material, y que a veces se enfrían en la fe, y que la familia padece cuando está dividida por la fe, por la religión, porque unos están activos y otros no. Y esto en el día de hoy es algo extremadamente difícil, porque el mundo nos está haciendo propuestas nuevas sobre la familia, y ustedes ya las conocen. Ustedes conocen toda esta ideología de género, todas las propuestas que hay de la nueva familia, las nuevas familias, y al mismo tiempo es un atentado contra la procreación, porque este nuevo tipo de familias es un nuevo tipo de familias que no procrea, aunque en la adopción de niños y en prestando vientres para tener niños, aparentemente se está haciendo el trabajo de la procreación, pero sabemos que todo esto es una mentira y que es algo extremadamente difícil para nosotros como católicos manejar estas circunstancias en las que estamos viviendo en este mundo tan oscuro y que está presentando propuestas que son totalmente contra nuestra moral, contra Dios. Pero al mismo tiempo, nosotros como familia de Dios tenemos la responsabilidad de tener caridad, de tener compasión, de no juzgar, de conocer la realidad de que hay muchas familias católicas que tienen hijos que están viviendo estas realidades tan difíciles de la confusión que hay con los géneros, y cómo la ciencia también en muchos ángulos justifica realidades que no van con nuestra fe, no van de acuerdo a nuestra fe, como también hay muchos desarrollos en la ciencia, especialmente en la psicología, la psiquiatría, que nos han ayudado mucho a nosotros como católicos a llevar una doctrina social de la Iglesia con más coherencia y también poniéndonos al día con los tiempos. Esto no quiere decir que ponerse al día con los tiempos es comprometer el Evangelio, de ninguna manera, porque nosotros vivimos una sola verdad y sin importar lo difícil que son los tiempos, jamás vamos a comprometer el Evangelio, nunca lo vamos a cambiar, porque es una sola verdad y está escrito lo que el Señor dice acerca del matrimonio, que es un hombre y es una mujer. Y encima de eso, nosotros como católicos sabemos que el matrimonio no solamente es un hombre y una mujer, pero es un acto sacramental, o sea que es algo que se consuma aquí ante el altar del Señor, no es una unión libre, simplemente es un sacramento. Y si nosotros partimos de eso, del sacramento, encontramos que después de contraer matrimonio, nosotros tenemos una misión muy importante como familia. Sabemos que el bautismo nos hizo ya misioneros, porque somos misioneros en el momento que somos bautizados en Cristo nuestro Señor. Ustedes saben que esto es lo que Dios llama, y la Iglesia nos explica que somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Somos misioneros, pero
en cada sacramento va esta misión. Y esta misión de la familia es la misión más importante en la iglesia hoy. Ustedes saben que de la familia, y siempre lo ha sido, de la familia salen los sacerdotes, los religiosos, los matrimonios, los laicos comprometidos. Todos venimos de una cuna de familia. Mi madre oró por mí toda su vida para mi conversión y murió un año antes de mi conversión, pero ya sabemos que ella lo pudo ver en otro lugar mucho mejor que este. Sus oraciones no se desperdiciaron, el Señor las escuchó y yo regresé a la fe gracias a las oraciones de mi madre y las oraciones de la iglesia, porque la iglesia siempre ora por todos los pecadores y especialmente los que andan tan perdidos como yo estaba. Por eso, esa misión tan importante y el reto que tenemos como familia hoy en este mundo que vivimos es que en la iglesia, en este templo, por ejemplo, ¿cuál es la esperanza de los jóvenes cuando vienen a misa un domingo? La esperanza de los jóvenes que están buscando su identidad es ver en la iglesia el padre, la madre y los hijos en misa y inspirarse a vivir la vida matrimonial si es que esa es su vocación. Por eso, muchas personas que están casadas y que tienen sus hijos a veces se preguntan cuál será la misión que Dios tiene para ellos y no se dan cuenta que ya tienen la más grande misión con ser familia, con ser matrimonio, que son fieles a Dios y que están aquí en la iglesia profesando su fe por medio de los sacramentos. Y esto está a la vista de todos los que vienen a la iglesia y entre esos los jóvenes. Por eso, ustedes como padres de familia no solamente son ejemplo para sus hijos, son ejemplo para toda la parroquia, son ejemplos para toda la iglesia. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque la misión nuestra no es salir por todo el mundo como yo hago. La misión de la familia es estar en familia, vivir en la parroquia y dar ejemplos de familia en la casa y en la parroquia y en todas partes donde estamos compartiendo nuestro día a día. La verdad que Dios nos revela en Jesucristo acerca de la familia comienza con el primer milagro de Jesús, como son las bodas de Caná. Ustedes saben que ese primer milagro es la entrada triunfal del Mesías a la vida pública y en ese momento se manifiesta con ese gran milagro en una boda. Eso dice muchísimo porque nos da a entender lo importante que es Jesús en el matrimonio, la presencia de Él que multiplica lo que Él multiplica, convierte esa agua en vino. Y ustedes saben el significado de eso. El agua y la sangre que brotaron del costado del Señor en la cruz están en ese sacramento, están ahí y es muy claro lo que Él hizo cuando presenta esa agua y ese vino que son esa agua y esa sangre. Ahí está la respuesta del Señor para todos nosotros que somos familia de la iglesia. Hay algo muy importante y es que el estado en que usted se encuentra hoy, ya esté soltero, casado, viudo, viuda, separado, quién sabe en qué estado se encuentra, es joven, está buscando su identidad o ya la encontró y tiene una vocación definida, cualquiera que sea su estado esta noche en este templo, eso es lo que tenemos consagrado a Dios en este momento y siempre, pero en este momento estamos acá compartiendo nuestra fe en una reflexión que yo les estoy compartiendo a ustedes, no porque yo sea nadie especial, porque soy un pecador que de pronto tiene más miseria que todos ustedes juntos, pero estoy aquí esta noche porque me tocó el turno de compartir con ustedes, y el turno es para decirles que el Espíritu Santo, en una manera extraordinaria esta noche, en este templo, está tocando los corazones de cada uno de ustedes en su estado, en el estado en que se encuentran. Hay personas acá que seguramente están viviendo situaciones muy difíciles en sus vidas. Hay personas acá que de repente tienen la bendición de estar en paz y de tener un buen tiempo en sus vidas. Hay personas acá que están ansiosas y buscando una respuesta, buscando un camino, tratando de definir sus vidas. Y quién sabe cuántos otros estados hay en este momento acá con nosotros.
¿Se pueden imaginar la responsabilidad que tenemos nosotros de amarnos, de tener compasión los unos por los otros, de perdonarnos, de ayudarnos, de compartir la fe entre nosotros? Porque somos un misterio. Cada uno de nosotros cargamos un peso muy grande existencial. Ninguno de nosotros podemos dar una explicación amplia y suficiente acerca de lo que sucede dentro de nosotros. Ni siquiera el esposo con la esposa puede hacer eso, ni siquiera los hijos con los padres o viceversa. Es un misterio en nuestra vida. Por eso Jesucristo es nuestra respuesta siempre, en todo momento, porque Él es la verdad y es la única respuesta a todas las preguntas que tenemos dentro de nosotros. A pesar de no entender la mayoría de las situaciones que suceden en nuestra vida, si tenemos fe y si creemos que Jesucristo es el Señor, podemos tener la paz de que si Jesucristo es el Señor y Él sabe todo y todo lo puede, todo lo que sucede en mi vida está en sus manos y es perfecto, por mucho que me duela, por mucho que yo sufra con eso. Miren que en la última prueba que yo he tenido, de las tantas que he tenido, que fue una prueba de salud, en medio de otras pruebas, una de mis más grandes añoranzas era poder seguir con las misiones y no podía. Estaba impedido físicamente por la salud y sufría muchísimo por eso. Y al mismo tiempo tenía un desafío a la fe, porque en momentos dados venía la tentación de pensar cómo es posible que no pueda yo recuperar mi salud, cómo es posible que no pueda continuar con la misión. Y al mismo tiempo venía la reflexión sincera de descubrir que la voluntad de Dios no es mi voluntad y que los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Y por eso esa lucha que tuve yo estos años entre la fe y mi razón fue una lucha muy dolorosa, pero al final el Señor siempre me dio la fortaleza para confiar en Él, a pesar de todo el sufrimiento que tuve que pasar. Y aquí estoy. Después de haber vivido eso, el Señor me regresa a hacer lo que estaba haciendo y lo que tanto amo hacer. Pero en esos años que estuve impedido, tuve muchísimas situaciones, tentaciones de fe que no fueron fáciles de superar. Y eso es lo que yo les comparto a ustedes hoy, porque seguramente muchos de ustedes están viviendo cosas parecidas en sus vidas. Y por eso el sentido de la familia y el reto que tenemos hoy es el atrevernos a ser hijos de Dios en las tradiciones sagradas de la familia. Ustedes saben los ataques tan grandes que hay contra la iglesia hoy, la confusión que hay en la iglesia hoy, cómo se han formado grupos persiguiendo al Santo Padre, persiguiendo a la iglesia en tantas formas. Y tenemos que tener coherencia en todo esto, porque como católicos, si nosotros no estamos de acuerdo en algo que sucede en la iglesia de parte de las jerarquías, hay una forma de hacerlo sin necesidad de escandalizar, sin necesidad de propagar noticias y hacerle daño al pueblo de Dios. Muchísimas personas se van a las sectas, muchísimas personas pierden la fe porque eran débiles en la fe, por todos esos escándalos formados por las personas que persiguen la misma iglesia. O sea que es como si nos convirtiéramos en enemigos de nuestra propia iglesia. Hay muchas formas de entrar en una conversación, en una discusión de las cosas que creemos que no están bien en la iglesia. Pero esa forma no es a través del escándalo, esa forma no es a través de la propagación de noticias en contra de la iglesia. Como dice el refrán, la ropa sucia se lava en casa. Por eso estas redes sociales, si no las utilizamos bien, son un peligro, porque los mismos enemigos de la iglesia son los que recogen esa información de la iglesia para destruirnos a nosotros, para atacarnos, para hacernos daño. Y esto es el reto que tenemos. Como familia de la iglesia debemos tener ese recato, esa prudencia, esa coherencia en todo lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que compartimos, para que no le hagamos daño a la iglesia, porque la iglesia es nuestra casa.
y es nuestra familia, y por lo tanto la debemos cuidar con ese mismo amor. Muchas personas que persiguen a la iglesia hoy, que persiguen al Papa y persiguen a muchas personas del clero, se les nota el odio que llevan en su rostro, se les nota la furia, se les nota la ira en que están. Y esto no es bueno, porque si las cosas no las hacemos con amor y caridad, no estamos en nada. Está bien que protesten, está bien que no estén de acuerdo, ¿por qué no? Dios nos ha dado la libertad de opinar y decir lo que nosotros pensamos, pero una cosa es hacer eso y otra cosa es hacerlo con odio, con ira, con persecución, con escándalo. Por eso la palabra de Dios dice: ay de los que arman escándalos, mejor sería que se pusiera una piedra al cuello y se lanzaran al mar. Eso es, por eso, como familia de la iglesia, debemos tener coherencia y defender la iglesia. Con esto, yo no estoy diciendo que ustedes callen lo que tienen que decir. Y si ustedes ven cosas mal hechas en el clero, en los laicos, pues tenemos que exhortar y tenemos que llamar a nuestro hermano a solas o con 2 o 3 testigos, como dice el Evangelio, o el frente de toda la comunidad. Pero eso lo tenemos que hacer exactamente con esos tiempos, con esos pasos y con mucho amor. Ese es parte de nuestro reto hoy. Y todos ustedes son testigos de esta crisis en la iglesia. Pero una cosa sabemos por seguro, y es que el demonio no prevalecerá contra la iglesia, nunca. Por muchos miedos que haya en la gente de que van a cambiar esto, van a cambiar aquello, van a transformar esto y lo otro, nada podrá tocar la iglesia, absolutamente nada. Y seguramente que mucha gente que está tibia, que está débil en la fe, se puede ir de la iglesia por los escándalos que hay. Pero hay un remanente siempre en la iglesia que nunca dejará de estar unido. Y aquí estamos nosotros como un remanente, porque si ustedes vinieron esta noche acá es porque están buscando más de Dios, porque se quieren adentrar más en Dios, porque quieren tener una conciencia más profunda de la misión que cada uno de ustedes tiene en la iglesia. Y eso es importante, porque estas inquietudes que tenemos nosotros como católicos son las que nos mueven a encontrar más profundamente la relación con el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Hay dentro de las sectas cristianas un canto que ellos siempre repiten: Jesús es el Señor, el que diga que Jesús es el Señor ya se salvó, ya está en el cielo. Bueno, yo diría que este es un canto hermoso. Lo que tenemos que entender es que Jesús es el Señor. Y si nosotros reconocemos que el Señor es Jesús, pues estamos en el camino, tenemos la verdad, pero tenemos que correr la carrera, como dice San Pablo. Nuestra vida es una jornada de fe en la cual tenemos que trabajar muy duro para alcanzar la corona eterna. Esto es lo que nos enseña el apóstol. Y esta es la realidad nuestra. Entonces, nuestra fe no consiste solamente en que digamos que Jesús es el Señor. Por eso, muy claramente Jesús dice a aquellos que deciden: en tu nombre sacamos espíritus malos, sanamos a los enfermos, hicimos esto y lo otro. Y el Señor les dijo: apártense de mí, que no los conozco. ¿Por qué? Porque no es suficiente eso. Lo importante es que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos la conciencia de que más que decir que Jesús es el Señor, tenemos que darle el señorío a Jesús en todo lo nuestro, en toda nuestra vida. Tenemos que espiritualizar hasta nuestros zapatos, tenemos que espiritualizar nuestra vida, hasta la forma de caminar. La vida se tiene que espiritualizar completamente para que nosotros le demos el verdadero señorío a Jesús. O sea que no es de palabras solamente, no es de que yo acepto que Él sea el Señor, sino de que yo vivo mi vida y mi testimonio dándole el señorío a Jesús en todo lo que hago. Es verdad que somos humanos imperfectos, débiles y pecadores, y en medio de la lucha por darle el señorío a Jesús en todas las cosas, fallamos. Y por eso Jesús nos dejó el sacramento de la reconciliación, porque Él sabe que fallamos. Pero la gracia es de caer y levantarse inmediatamente.
porque el Señor esas caídas las utiliza para glorificarse en ellas, en nuestra debilidad. Y por eso es tan importante el crecimiento espiritual. Ustedes como familia que están presentes en este templo esta noche saben de que la lucha es a la santificación, no hay otra cosa. Y es un escándalo para el mundo, inclusive en muchas personas de la iglesia, hablar de la santificación. Es más, hay muchas personas en la iglesia que se escandalizan cuando se habla del infierno, del purgatorio, del pecado, cuando se menciona a Satanás. Hay gente que no quiere oír eso. Y ustedes, cuando leen el Evangelio, ¿cuántos pasajes encuentran de Jesús hablando del enemigo y de lo tanto que tenemos que cuidarnos de él? ¿Cuántos pasajes encuentran de Jesús hablando del pecado y el daño que nos hace el pecado? ¿Cuántos pasajes no encuentran de la existencia real del infierno? Que el Señor lo menciona muchas veces. Y por eso no es que debamos tener una catequesis del infierno y de Satanás y del pecado cada vez que abrimos la boca en un templo y cada que estamos hablando de Dios. No es eso, pero sí es importante que mantengamos la conciencia de lo que existe alrededor de nosotros que nos puede hacer daño. Sabemos que tenemos un enemigo del alma, el maligno, que busca cómo destruirnos, como dice San Pedro, como un león que ruge, tratando de devorarnos. Eso no quiere decir que debemos tener miedo, no, porque el demonio está derrotado por el Señor, pero sí debemos tener vigilancia. No hay nada que temer, pero sí mucho por vigilar. Eso es lo que tenemos que acordarnos. No podemos dar rienda suelta a las oportunidades que tiene el demonio de hacernos daño. Y ustedes saben que el daño no lo hace a través del pecado, es de la única manera. Mucha gente me pregunta si es verdad que existe la brujería, si es verdad que a uno le pueden hacer daño con la brujería, si las fuerzas del mal lo pueden afectar a uno y hacerle daño. Y la respuesta es muy sencilla. La brujería, las cosas del diablo, tan solo lo pueden tocar a uno y hacerle daño cuando uno está en pecado mortal. Ustedes saben que la promesa de Dios es que ni el veneno los tocará. Estas son las promesas para los hijos fieles del Señor. Y ustedes, cuando leen la vida de los santos y leen toda la historia sagrada, se darán cuenta que esas promesas se han cumplido a través de los siglos por todos los testimonios que nos dan los santos. Y cuando hablamos de los santos, muchas veces creemos que fueron ellos los que vivieron eso y pobres nosotros que no somos santos. Pero yo les puedo aclarar algo que he aprendido. Al principio de mi conversión, cuando leía las epístolas de San Pablo, en algunas de ellas decía a los santos de Tesalónica, o se dirigía con esa palabra santos. Y yo decía, ¿cómo puede llamar santos a personas que están vivas allá, que todavía están en este mundo, que son pecadores también como nosotros? ¿Y por qué se refiere a ellos como los santos? Y luego encontré esta respuesta en medio de mis reflexiones y meditaciones, y es que él se refiere a los que viven en el camino de la santidad, o sea, que están buscando a Dios con sinceridad, que viven una vida sacramental y de oración, que se arrepienten cuando pecan y corren a confesarse, que tienen caridad con el prójimo, están viviendo un camino de santidad. Eso no quiere decir que están santificados. La santificación ocurre solamente en el momento del encuentro con el Señor, que es el justo juez, que es quien nos santificará al final de esta vida de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo al amor. Como dice San Juan, al final de la vida todos seremos juzgados en el amor. Por lo tanto, todo el que vive en gracia de Dios, buscando la gracia de Dios constantemente, reconciliándose con frecuencia, haciendo el bien, viviendo la vida con caridad, está en un camino de santidad, está santificándose a medida que va caminando. Pero la plenitud de la santidad viene al final, cuando nos encontremos con el Señor. Entonces, estamos viviendo un camino de santidad cuando estamos con el Señor. Ahora, nosotros como familia entendemos
que hoy tenemos la responsabilidad más grande que ha existido en toda la historia de la familia, la cual es testificar con nuestra fe sin miedo, sin timidez. Porque el mismo Señor dice: si no testificas a mi favor al frente de los hombres, no testificaré a tu favor frente a mis ángeles y al Padre. Por eso, hoy más que nunca, nosotros no debemos ser tímidos cuando testifiquemos nuestra fe. Obviamente que debemos tener siempre prudencia y amor y caridad. No se trata de descargarle el libro de la ley a nadie en su cabeza, sino de dar testimonio de lo que nosotros profesamos, de nuestra fe. Es muy importante hacer eso. ¿Cuántas personas en el trabajo tienen pena de decir que son católicos? ¿Cuántas personas son tímidas y no bendicen los alimentos en un restaurante o que no quieren hacerlo frente a los demás? ¿Cuántas personas les da pena arrodillarse para orar y cosas por el estilo, que son una falta de testimonio? Yo no estoy hablando de la religiosidad, no estoy hablando de que una persona tenga que ser excesivamente religiosa para demostrar que cree en Dios, que es católica, que tiene fe. No se trata de eso, pero se trata de uno tener una expresión de fe absolutamente libre, con ese corazón lleno de Dios, que lo pueda expresar en todas partes donde está. No hay nada más hermoso que ver una persona que es católica y que su fe se le ve en todo lo que hace, en todas partes donde está. Eso es lo más lindo que hay, porque es la presencia de la iglesia en todas partes. Y nosotros somos esos mensajeros. Aquí en México ustedes viven en un país católico y hay abundancia de católicos. Las iglesias, gracias a Dios, donde usted va, misas de entre semana, a veces están llenas. Esto no es algo que sucede en todas partes. En mi país, en Colombia, también es así. Son países muy parecidos en ese sentido. Pero en mis viajes por el mundo, y seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar, estar en otros países y estar en otras iglesias católicas, y se dan cuenta que ese no es el caso en la mayoría de los países en el mundo hoy. No, y países que eran católicos, países que eran extremadamente católicos, como España, Francia, Italia, muchos otros países alrededor del mundo que hoy no tienen esa feligresía, no tienen lo que nosotros tenemos. Por eso tenemos que dar gracias a Dios. Eso no quiere decir que la abundancia de personas en la iglesia en estos países hace que sean santas y que sean los mejores católicos. No, pero por lo menos tenemos la gracia de tener toda esta feligresía que viene al templo todavía, y que nosotros, si somos verdaderos hijos de Dios en la familia, podemos hacer que esas personas que están tibias aquí en el templo, que vienen a la iglesia, que vienen a misa, se puedan calentar, se puedan entrar en una renovación espiritual por el ejemplo que nosotros les damos. Por eso, el reto más importante de nuestra vida en este momento es el testimonio. Ese testimonio es importante. Ese testimonio debe estar latente ante los hijos. Y el testimonio no es simplemente narrar la experiencia religiosa de su vida. El testimonio es los hechos, las acciones nuestras, la forma en que nos comportamos, para que nuestros hijos, nuestro esposo o esposa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, se den cuenta que caminamos lo que predicamos, que estamos haciendo lo que decimos. Eso es demasiado importante, porque no hay nada más decepcionante, más frustrante que ver personas hablando de Dios o de rodillas todo el día en muchos grupos de oración y apostolados en iglesia de toda clase, pero están haciendo todo al revés en su vida, en el día a día no dan testimonio, están viviendo algo completamente contrario a lo que están practicando. Por eso el llamado urgente es a que nosotros seamos coherentes y que nuestra fe refleje nuestras acciones, que nuestras acciones estén completamente ligadas a lo que profesamos. Ese rosario que rezamos tiene que caminar con nuestros huesos, con nuestra sangre, con todo lo que nosotros somos, porque tiene que tomar vida en nosotros. No puede ser simplemente el eco monótono de una rezadera
pasajera, sino que tiene que ser una transformación de nuestro ser. Yo estoy seguro que en un solo instante de apertura de su corazón, ya sea esta misma noche en este templo, usted recibirá una gracia que nunca ha recibido si entra en conciencia plena de la responsabilidad que tiene y cómo no ha alcanzado a entrar conscientemente en esa responsabilidad. Y qué bueno que esta noche el Señor le abriera el corazón y le mostrara esa misión que usted tiene como familia, esa responsabilidad que tiene de ser ese testigo. Hay muchos casos que yo conozco en los cuales hay una familia de 7 personas y el hijo menor es el que está renovado en la fe y los otros 6 ni a misa van y son católicos. Y ese hijo menor poco a poco va transformando la familia y un día terminan todos en la iglesia de nuevo y renovados, porque ese solo hijo fue el que causó ese cambio, porque el Señor escucha nuestras oraciones y nunca podemos desmayar, nunca podemos perder esa fe y ese entusiasmo. Les puse el ejemplo a mi madre y las oraciones de ella y cómo no pudo ver mi conversión en vida, pero mire lo que logró. Ella y sus oraciones lograron que yo regresara a la fe y seguramente por eso el Señor tuvo misericordia de mí. Sabemos que el Señor es misericordioso siempre, pero nuestras oraciones tocan su misericordia, nuestras oraciones llegan a su sagrado corazón, nuestras oraciones hacen que el Señor a veces cambie los planes que tiene. Muchas veces ustedes han leído en las Escrituras cómo han aparecido situaciones en las tradiciones sagradas de la Iglesia y en toda la historia sagrada, de pasajes en los cuales leemos cómo el Señor cambió de plan con algún profeta, con un rey, con alguna persona que estaba en contacto con él y le pidió algo, y algo que cambiaría su vida, o sea, cambiaría de plan. El Señor hace esas cosas también. Por eso siempre debemos tocar la puerta insistentemente, estar constantemente pidiéndole al Señor lo que necesitamos. Solo que debemos estar muy conscientes de lo que pedimos, porque no todas las cosas que necesitamos son para nuestro bien y por esa razón muchas oraciones no son correspondidas, pero el Señor nos da algo mejor siempre. Por eso debemos tener esa conciencia, esa fe, ese convencimiento de que tenemos un Dios bueno, misericordioso, que no nos abandona, que siempre está con nosotros. Yo soy testigo de eso en mi vida, de que el Señor camina con nosotros, vive con nosotros. Es un Dios omnipresente, es un Dios que no se le escapa absolutamente nada de nuestras vidas. Esto es muy difícil de comprender porque son misterios insondables para nosotros, pero es la verdad. Dios está aquí, Dios está presente, el Señor está en cada uno de nuestros corazones, lo cual es algo extraordinario. Si nosotros entráramos en plena conciencia de ese milagro, les aseguro que estaríamos muy contentos, tendríamos un gozo muy grande, porque ya no tendríamos esa soledad, esa angustia existencial, esas dudas, todas esas luchas que tenemos a veces por la falta de afecto, por la falta de que nos entiendan, que nos comprendan, que nos apoyen. Y si nosotros entendiéramos que Dios está con nosotros, no tendríamos esa soledad, la viviríamos plenamente. Yo admiro muchísimo las monjas de clausura. Ustedes saben la hermosura que es una monja de clausura que entregó toda su vida por Dios y vive encerrada en un claustro por toda su vida. Y cuando usted encuentra a estas monjitas, cuando las puede ver, porque no se pueden ver normalmente, se da cuenta de la alegría que tienen, el gozo tan increíble, parecen niñas, como si fueran niñas pequeñas. Y es porque tienen al Señor en plenitud en su corazón, y eso les basta. Y no hay necesidad de ser monja de clausura para tener el gozo de Dios. No, lo pongo como un ejemplo solo para compartir la hermosura que hay en la vida religiosa por ese encuentro con Dios en plenitud.
pero el Señor toca nuestras vidas sin importar el estado de nuestras vidas. Por eso es importante entender que cuando venimos a un templo como este, venimos a encontrarnos con Dios, pero de verdad, que el Señor sí está acá, que está vivo, que nos ama, que nos perdona, que nos conoce por nombre propio, que nos va a encontrar al final de esta vida y que va a ser nuestro justo juez, el Señor, el ser más poderoso de todos, y nos lo vamos a encontrar uno a uno al final de esta vida, pero nos vamos a dar cuenta que siempre ha estado con nosotros. Por eso, si usted llegó a este templo esta noche sintiéndose solo, abandonado, no escuchado, con problemas que no tienen solución, no se olvide de esto. El Señor está con usted por seguro. Esta vida es un instante en la eternidad, es un instante, un soplo. En cualquier momento se terminará. Y seguramente ustedes han tenido experiencias de personas que se han muerto cerca a ustedes, jóvenes, adultos, ancianos. La muerte no escoge por edades. ¿Y qué pasa? Toda esa lucha, todas esas carreras, esas preocupaciones terminaron en la tumba. Por eso debemos entender que lo más importante en nuestra vida con relación a la vida en sí terrenal es saber permanentemente que esta vida es un instante, en cualquier momento se termina. Entonces, lo más importante es prepararnos para la vida que continúa, que es la vida eterna. Y esa preparación solo se puede conseguir estando con el Señor, fiel al Señor, creyendo en Él, confiando en Él, implorándole siempre a Él y consagrándole todo a Él, sabiendo que nos escucha, teniendo la confianza plena de que Él está vivo de verdad y que es un Señor bueno. Esto es muy grande, es grandísimo. Un Dios que aparentemente es invisible, pero que no lo es, porque no hay nadie más visible que Dios. Solo que nosotros necesitamos perfeccionarnos más para poder apreciar su presencia, pero el Señor está en todo. Miren, cuando usted se reúne a orar con un grupo de personas, en el momento que ya va a comenzar la oración, se siente un cambio grande, y es porque entra el Espíritu Santo, entra en ese momento, y esa presencia de Dios es innegable. Ahí está el Señor. Cuando usted viene a este templo y se sienta en esa banca, se arrodilla, mira hacia adelante, hacia el altar, usted siente algo. Ahí está el Señor. Hay un silencio perfecto, un silencio santo. Hay un descanso, un oasis que el Señor nos da. Y aquí está. Aquí lo sentimos en este templo. Lo sentimos en todo, en las bancas, en el suelo. En todas partes sentimos esa presencia del Señor. Y qué lindo que Él nos haya llamado esta noche para estar acá. Muchos estábamos durante la Eucaristía, que es nuestro más grande regalo, y después muchos han llegado para esta charla, que también es un regalo para nosotros, porque cada vez que nos reunimos a compartir nuestra fe, que nos reunimos a hablar de Dios, que nos reunimos a exhortarnos, a invitarnos a creer más en Él, a confiar más en Él, estamos glorificándolo a Él. Y cuando glorificamos a Dios, muchas cosas suceden cuando glorificamos al Señor, cosas maravillosas, y están sucediendo en este momento en el corazón de cada uno de ustedes. Yo les aseguro que el Señor en este momento se está glorificando en cada uno de ustedes en una forma extraordinaria. Y mire que no estamos saltando para arriba y para abajo, no estamos diciendo nada, estamos aquí en silencio y estamos simplemente sintiendo la presencia del Señor. Y en ese silencio el Señor está haciendo maravillas, y por seguro que así es. Créanlo, porque cuando ustedes regresen a casa sentirán que hay cambios en sus vidas. Esos cambios no son cambios que vengan de una manera extraordinaria, son cambios interiores, cambios en su actitud, cambios en su fe, cambios en su visión de la vida, cambios en sus determinaciones, cambios en su conducta, cambios en el amor, cambios sobre todo en la caridad por el prójimo, en la capacidad de perdonar,
la capacidad de tener paciencia, tolerancia. Todo esto es lo que Dios transforma entre nosotros. Y a veces, como no son cosas tangibles ni son cosas materiales, de pronto no las apreciamos. Pero esto es lo que Dios hace. Cuando venimos a recibir la Santa Eucaristía en el templo y recibimos las reflexiones del sacerdote en sus homilías, el Señor está tocando nuestros corazones y está cambiando interiormente muchas cosas en nosotros. Gloria a Dios por los sacramentos. Gloria a Dios por esa confesión que nosotros hacemos, donde entregamos todas nuestras faltas, nuestros errores, y las entregamos al Señor confiados en que nos va a perdonar. Y cuando salimos de ese confesionario, salimos más livianos y también interiormente tenemos una transformación. Esas no son cosas tangibles y por eso a veces pensamos que Dios no actúa en nuestra vida, que es totalmente invisible, pero no lo es. Si usted detalla con cuidado la mano de Dios en su vida, se va a dar cuenta que Él está presente todo el tiempo y en una forma extraordinaria. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos unidos a la iglesia, que estemos en la iglesia, que defendamos la iglesia, que apoyemos la iglesia, que seamos hijos de la iglesia, porque ese es el sentido verdadero de la familia. Ese es el ejemplo que tenemos que dar. Le pedimos al Señor que nos bendiga de una manera especial por esta reflexión que hemos tenido, que enriquezca a nuestras familias, que las bendiga, que nos provea con todo lo que necesitamos material y espiritualmente, que bendiga nuestra salud física, mental y espiritual, que nos provea con toda esa bondad que tiene el Señor para reunirnos alrededor de personas que nos apoyan. Ustedes saben lo importante que es la amistad, lo importante que es tener comunidad, lo importante que es estar juntos, que es estar apoyándonos. Por eso la parroquia es un lugar extremadamente importante en sus vidas. Si ustedes son parroquianos de verdad, ustedes tienen comunidad. Y en la comunidad ustedes vienen a llorar, vienen a reír, vienen a apoyar la gente necesitada. Hay tantas misiones solamente en la parroquia. Y esto hace que nuestra familia, en nuestro hogar, se enriquezca, se bendiga, se fortalezca contra el mal, contra las chanzas del mundo, contra toda la confusión que hay hoy. Y en esa forma mantenemos coherencia, mantenemos salud en todo sentido. Y que gloria a Dios que Él nos da la oportunidad de ver esto, de darnos cuenta lo importante que es nuestra iglesia. Pues que Dios los bendiga en una manera muy especial en esta noche y siempre. Que Dios nos dé a nosotros la capacidad de confiar en Él, que es lo más importante, y de saber que es un Dios misericordioso el que nos ama, el que nos creó con sus propias manos y que nos conoce personalmente. ¿No es esto maravilloso? Que Dios nos conoce personalmente. Dios sabe quiénes somos por nombre propio. Eso es extraordinario. Confiemos en eso y caminaremos con más esperanza, con más fortaleza y con más sabiduría. Amén. Gracias.